En nuestra edición de hoy muestra Gestos y Palabras, Jorge Mario Bergoglio, una presencia original. Se inauguró el viaducto del ferrocarril San Martín, organizada en forma conjunta por el Movimiento Eclesial Comunión y Liberación y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, y con la modalidad de visitas guiadas. La muestra abordó, a través de 7 secciones documentadas con imágenes y testimonios, la rica vida de Jorge Bergoglio antes de convertirse en el Papa Francisco, y subraya cómo, a través de sus gestos y palabras, Francisco profundiza y promueve la cultura del encuentro, la opción por los pobres, su vocación de servicio, su voluntad ecuménica y su prédica por un mundo más justo y solidario. Durante los días que se llevó a cabo la muestra Gestos y Palabras, Jorge Mario Bergoglio, una presencia original, en el espacio cultural UOCRA, ECU, se realizaron diferentes mesas de exposición y debate, con la presencia de personalidades del mundo eclesiástico, político, cultural e interreligioso. El acto de apertura de la muestra estuvo a cargo de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, y Monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quienes reivindicaron el rol fundamental que tiene el Papa Francisco en la actualidad y la importancia de generar un ámbito para el diálogo social institucionalizado. El movimiento sindical históricamente en Argentina abraza la doctrina social de la Iglesia. Por eso yo transmití en mi mensaje que cada organización sindical, en el respeto de la diversidad religiosa, pero en la mayoría somos católicos y sentimos que cada sindicato es parte de nuestra Iglesia y del mensaje que lleva adelante la Iglesia, y más aún en este momento con su santidad, nuestro Padre Francisco, nuestro Santo Padre, y en ese aspecto transmitimos una enorme emoción de ser parte, como en este caso los trabajadores constructores, en este espacio cultural UOCRA, de la apertura de esta muestra que no solamente muestra al Padre Francisco como Papa, sino de lo que es la vida del Padre Francisco en todo su periplo de vida, abrazando esta misión, este evangelio, y transformando su palabra en un sentido de concordia, de armonía, de paz y de un mensaje de amor. Que permanentemente los trabajadores, constructores y las trabajadoras rezamos por él, que nosotros sabemos cuál es su misión y las transformaciones que él está generando con una visión totalmente diferente, con un estilo de comunicación donde todos sabemos qué es lo que piensa nuestro Santo Padre, qué es lo que desea nuestro Santo Padre, y de tener una iglesia pobre para los pobres, demuestra la misericordia que representa esa misión, donde todos nos sentimos parte de lo que es este vínculo de nuestra religión, que es el catolicismo, y que nos conmueve y que nos convoca y nos acompaña en cada momento de nuestra vida, para las cuestiones particulares, para las cuestiones institucionales y para el sentido del amor y la esperanza y la paz que debe reinar entre todos los seres humanos. Es la única encíclica del Papa Francisco y habla del cuidado de nuestra casa común, recordando, según la espiritualidad franciscana de San Francisco de Asís, a través del Cántico de las Criaturas, llamando a la tierra hermana y madre. Estamos depredando nosotros la tierra y estamos contaminando seriamente el ambiente en que vivimos. Entonces Francisco, además de denunciar el modo como estamos maltratando a la tierra, contaminando las aguas, talando los árboles indiscriminadamente, provocando de alguna manera los cambios climáticos, extrayendo petróleo, gas y minerales donde no lo debemos hacer por la abundante contaminación, llevando a que muchas poblaciones tengan enormes problemas con el agua y lo vayan a tener en el futuro, es un Papa que nos está advirtiendo de cómo todos, los creyentes y los no creyentes, los que confesamos a una religión, distintas
entre nosotros. Tenemos que afrontar esta fraternidad que nos une para cuidar el planeta y para poder generar un nuevo paradigma que él llama la superación del paradigma tecnocrático, un paradigma más humanizante, que cuide mucho más nuestra vida, dando prioridad al planeta. Y esta visión que tenemos nosotros en Occidente, de que la naturaleza es tan distinta a nosotros que podemos hacer lo que queremos con ella y extraerle todo lo que queremos, en realidad, corrigiendo esta visión muy subjetivista, digamos, y llamándonos a sentirnos parte de un gran cosmos y con el deber de cuidarlo y de cuidarlo juntos. Todo esto redundaría en un gran bien para los pobres, que son los que más sufren las consecuencias, tanto del calentamiento global como de los cambios climáticos. El Papa ha logrado, desde el punto de vista religioso, un grado de unidad entre los distintos credos. Pongo como ejemplo el último documento de Abu Dhabi con el imán, como un ejemplo de diálogo interreligioso y de buscar cómo desde la fe en un único Dios, las religiones tienen mucho que hacer para la paz y para el futuro del mundo. Un papa latinoamericano le da una visión de mucha cercanía a la gente común, digamos, es precisamente, en América Latina está más del 40% de los católicos del mundo, pero también es un subcontinente muy desigual. Por tanto, hay muchos pobres, pero que también tienen claramente un sustrato cristiano y muchos son católicos. Por tanto, eso implica, y se ha visto claramente con Bergoglio, su cercanía con todos, pero particularmente con los más necesitados. Se lo ha visto en Buenos Aires, tan cerca de la gente necesitada, recorriendo los barrios populares. O sea, le da al papado, digamos, un toque de gran cercanía con la gente, en particular con los más necesitados. Él ha hablado mucho de salir con el Evangelio, con el anuncio del Evangelio a las periferias geográficas y existenciales, ¿no es cierto? Cercanía, misericordia, que me parece que es otra gran clave, ¿no? La comprensión de la persona que tiene un problema, que sufre, no estar ahí con un catálogo de prohibiciones tirándole por la cabeza a la gente todo lo que no se puede hacer, sino transmitir, como dice su primer documento, su exhortación apostólica, transmitir la alegría del Evangelio. Y por supuesto en un contexto de gran austeridad, ¿no es cierto?, de gran austeridad. Así que me parece que claramente el Papa Francisco ha sido un soplo de aire fresco para una iglesia que necesita, digamos, transmitir un mensaje de siempre, de 2000 años, pero sintonizando, digamos, con las sensibilidades modernas, con los desafíos culturales del momento que le toca. El mensaje de Francisco alrededor del mundo está teniendo una recepción acorde a la profundidad del mensaje. Es un mensaje evidentemente contrasistémico, es un mensaje desde el punto de vista del Evangelio revolucionario, de manera que hacer un mensaje que va enfrentando con el Evangelio del Reino de Dios, de acuerdo a la lectura que Bergoglio, Francisco, hace de él, sin lugar a duda, poniendo primero a los humildes, a los pobres, al trabajo, a la justicia social, a los excluidos, a los postergados, al hombre, a la naturaleza, desde luego que provoca reacciones diferentes. Por un lado están quienes se sienten amenazados porque tienen o están alrededor de un sistema que busca todo lo contrario, la concentración de poder, de riqueza, la trata de personas, el extractivismo de los bienes de la tierra, inclusive con el que cuesta vidas, la salida de tratados internacionales que tienen que ver con el cambio climático. Para todos ellos y todos los que de alguna manera lo acompañan, así sean personas representantes de gobierno o medios masivos de comunicación o quien sea, produce de alguna manera el rechazo, por un lado, y en algunos otros algo mucho más aparentemente inofensivo, pero no lo es, que es la invisibilización o tratar de ponerlo en una categoría o disminuir el mensaje de él a una cosa
nada más que de gestos de chabacanos o de gestos de hombre bueno de alguna manera, ¿no? O sea, una reducción de su mensaje a un nivel que toda esa denuncia o esa manera de expresar que él tiene el Evangelio no los afecte. Desde el punto de vista de su ministerio y su misión, ya Francisco no es Bergoglio, o sea, claramente él ha cambiado porque el mundo ha cambiado. El mundo del 2013 no es el mundo de ahora, ¿no? Claramente. Entonces él desde luego, ha acompañado ese proceso que fue un doble proceso, el cambio del mundo y el cambio del mismo, a la luz de ser un papa que tiene que mirar a todo el mundo y la información que él recibe de los sucesos importantes que tienen que ver con los dramas de toda la humanidad, tanto sea en Siria, en China, en América, en Lampedusa, como se mencionó, en el Mediterráneo, todo el tema en Europa, en África, en fin, hace que de alguna manera él haya tenido que tener una mirada diferente. Eso hace que desde el punto de vista de su visión y de su visión de su misión, algunas herramientas que teníamos para analizar a Bergoglio ya no nos sirven como Francisco. Porque tenemos que releerlo y leer lo que él está viendo y su relectura interior que él también tuvo que hacer de la realidad y de su propia vida y lugar. El viaducto del ferrocarril San Martín fue inaugurado. Luego de varios meses vuelve a completar el trayecto de la línea hasta la estación Retiro. El viaducto San Martín recorre en altura 5 kilómetros y atraviesa los barrios de Palermo, Villa Crespo y La Paternal. Esta obra optimizará el viaje de los 90.000 pasajeros diarios de la línea San Martín, como así también a los usuarios de los colectivos y a los automovilistas que atraviesan los pasos a nivel todos los días, siendo un gran aporte para la seguridad vial en la ciudad. La jornada de cierre de la muestra Gestos y Palabras, Jorge Mario Bergoglio, una presencia original que se llevó a cabo en el espacio cultural Uocra ECU, culminó con una emotiva misa oficiada por el padre José Mario Pepe Di Paola, que contó con la participación y el acompañamiento de Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, ante un auditorio completo. El padre Pepe, colaborador cercano a Jorge Bergoglio durante años y referente de los denominados curas villeros, que realizan una enorme labor de contención social y prevención de adicciones en los barrios más carenciados, recordó con distintas anécdotas en su mensaje la vocación permanente del Papa Francisco, que es involucrarse en la problemática de los sectores más postergados de la sociedad y en el compromiso de predicar con el ejemplo los valores de solidaridad. Mostrar que lo que Francisco hoy a nivel mundial está proponiendo como la prédica de su pontificado tiene que ver con lo que empezó acá en la Argentina. No es que hubo un Bergoglio y un Francisco, ¿no? O sea, es la misma persona que va madurando pensamientos y que tiene sus raíces en el Evangelio y que los transmitió en Buenos Aires y después, una vez que fue elegido Papa, comenzó a ser parte del magisterio universal, ¿no? Y por otro lado, en momentos en donde al Papa, desde los medios masivos de comunicación que tienen sus intereses, se lo denigra, muchas veces se lo bastardea. Es muy importante este tipo de eventos que tuvieron acá en Uocra, porque es la manera de conocer al Papa en serio y no la caricatura que muchas veces algunos comunicadores presentan. Creo que lo más claro es un mundo a través de estas 3T que dice techo, tierra y trabajo, muy importante para entender el
pontificado de Francisco, la encíclica que tiene que ver con el cuidado de la casa común. Y a partir de ahí ejerce también un liderazgo muy grande más allá de la Iglesia Católica, en todos aquellos hombres de buena voluntad, ¿no? Es un momento y un camino en donde busca la unidad, por eso sus reuniones con patriarcas como el ortodoxo, como el griego, la unidad del cristianismo serio, buscando una sociedad justa, por eso habla del descarte, que hay una sociedad capitalista que está pensada para unos pocos y en donde la mayoría de las poblaciones quedan fuera de esa propuesta económica y política. Yo pienso que es una renovación espiritual para la Iglesia y una propuesta muy seria, muy clara para el mundo en general. Entonces, hoy día estamos ante un liderazgo mundial de parte de Francisco, ¿no? Y creo que otros lo ven como nosotros veíamos a Gandhi o a Luther King o a los grandes hombres que capaz no eran de nuestra religión, pero sin embargo veíamos una luz especial en él, ¿no? Creo que los hombres de buena voluntad ven en Francisco eso, ¿no? Una luz especial. Hay una base ya doctrinaria, ¿no? Que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia como un denominador con el movimiento sindical. Y este reconocimiento de la Iglesia, por ejemplo, nosotros como curas villeros hemos pedido al gobierno que genere trabajo y a los candidatos que digan cómo van a generar trabajo, ¿no? Entonces estamos en perfecta sintonía, por así decirlo, con la preocupación de generar empleo y mantener el empleo que hay y buscar que no se pierdan todo lo que el movimiento obrero también ha ganado a lo largo de su historia, con bastante sacrificio. Así que hay una sintonía muy grande y creemos que tenemos que en este momento y en estos tiempos apostar a los encuentros, al profundizar los vínculos y a conocer cada vez más lo que están haciendo, ¿no? En primer lugar, nosotros cuando llega Bergoglio de Aparecida y está el documento, veníamos en Buenos Aires de un trabajo que le dimos en llamar Estado de Asamblea, que tiene las notas sinodales que hoy él despliega, pero sin llamarlas específicamente ni convocar él en aquel momento un sínodo. Con lo cual veníamos de un trabajo más bien hacia adentro, de diálogo, de escucha, de discernimiento. Cuando Aparecida se hace público y Bergoglio nos empieza a animar desde la referencia a la Aparecida, es donde nos encontramos con esta indicación, esta invitación de una iglesia en salida. Y lo que sucede casi de modo inmediato es entender la salida como un salir de los templos de las iglesias. Y acá aparecen algunos elementos que continúan hoy en nuestra iglesia de Buenos Aires, que son las misiones en la calle, específicamente misiones diocesanas en época de Semana Santa, sobre todo el sábado anterior del Domingo de Ramos, donde se invaden las dos grandes avenidas que cortan la ciudad, la avenida Rivadavia y la avenida Santa Fe Cabildo. Es a partir de la época de Aparecida donde la Semana Santa se inicia en la calle, con esta idea de santuarizar la ciudad. Es decir, que cada habitante de la ciudad, cada vecino, pueda encontrarse con la misericordia de Dios ahí en la calle, donde esté pasando. A partir del año 2005, nosotros veníamos de procesos que eran propios en toda América Latina, de una pastoral organizada y planteada desde los planes pastorales arquidiocesanos. Y él nos fue haciendo pasar de una pastoral de planes a una pastoral de actitudes, donde lo importante no era tanto el nominalismo de qué bien está escrito, un objetivo, sino la actitud concreta. Esto aparece en las misas las misas crismales con los sacerdotes, en Corpus Christi, en los mensajes a los catequistas. Arranca él invitándonos a sostener la debilidad de nuestro pueblo, a evitar que se apague el pabilo encendido en las imágenes del profeta Isaías. Ahí está el origen de las periferias, por ejemplo. Y así constantemente, cada año en la homilía plantea una actitud que supera el objetivo,
Me parece que lo que aporta Francisco, tanto en Buenos Aires como ahora a nivel de la construcción mundial, es esto de poner la periferia como centro. Es decir, cualquier política de dignidad humana, cualquier política social, tiene que arrancar mirando a los más desprotegidos. Y si antes eso uno lo podía ver como habitual en cualquier política que busca algún compromiso con la construcción social, pero de repente se lo veía como una preocupación que había que atender. El Papa estos elementos los pone en el centro, con lo cual la reflexión de la construcción social y de la fraternidad humana no pasa por algo que sucede lejos nuestro, sino que eso pasa a ser el centro. Y de hecho, si él piensa hoy el compromiso con el movimiento de las migraciones, él va a Lampedusa. Si él piensa cómo construir una sociedad posible y digna para los pobres, se va a Madagascar y pone en evidencia el proyecto del Padre Opeca. Y así podríamos seguir diciendo cada caso donde él propone al mundo de hoy que cualquier tipo de política sea en orden a la fraternidad humana, a la ecología y a las políticas sociales. A ver, la periferia es el centro. La muestra surge por una relación de amistad, fundamentalmente con un amigo personal que se llama Jorge Duarte, le decimos Coco, que es una persona que se convirtió de adulto, está casado, tiene 4 nenas, y como todo adulto que se convierte tiene una gran sed de conocimiento. Y él, leyendo una entrevista de un autor británico que se llama Austen Evering, que escribió la mejor biografía de Francisco, que se llama El Gran Reformador, me presenta esta entrevista y cuando la leo yo veo descrita en esta entrevista toda mi vida, todo lo que a mí me había pasado en relación a las mismas personas que Bergoglio había conocido en el trayecto de su propia vida. Es decir, veía la vida de Bergoglio y veía mi propia vida. Entonces le propuso a algunos amigos tratar de unir los pontificados de Juan Pablo, Benedicto y Francisco. Y después, por recomendación de otros amigos, cuando empezamos a hacer el trabajo, nos dimos cuenta que lo más importante era tratar de conocer quién era Francisco y en especial de dónde venía Francisco, es decir, quién era Bergoglio. Porque en la investigación que hicimos, que nos llevó 18 meses y que terminó reuniendo a 40 amigos y en el cual también se sumaron amigos de Brasil, llegamos a darnos cuenta que nosotros mismos desconocíamos totalmente lo que estábamos descubriendo en la muestra. Gestos y palabras quiere decir de que esta persona en el contexto cultural de hoy habla ante todos con sus gestos y luego con sus palabras. Es exactamente lo mismo que hacía Cristo. Eso es lo que nos dice una constitución apostólica, una constitución del Concilio Vaticano II, se llama Dei Verbum, donde dice que Cristo se manifestaba en hechos y palabras, pero sobre todo en hechos que daban sentido al contenido de sus palabras y palabras que explicaban el significado de sus hechos. Bergoglio está recuperando ese ímpetu original en Francisco. Es decir, él nos está hablando al mundo de hoy sobre todo con sus gestos y luego sus palabras nos ayudan a entender la trascendencia de sus gestos. Por eso ponemos como subtítulo que es una presencia original. Porque una presencia original es tal en tanto y en cuanto en las palabras están contenido toda la conciencia de los gestos que uno quiere realizar. Y los gestos manifiestan el significado de las palabras. Por eso es una gran personalidad para el mundo de hoy que está ayudando a recrear al hombre contemporáneo. Bueno, a raíz de la cantidad de años que he podido estar junto a él como fotógrafo y pudiendo retratar y ser testigo justamente de esos gestos y esas actitudes de Francisco y de Bergoglio, creo que la que más me ha llamado siempre la atención ha sido su humildad. Esa humildad de haber compartido momentos de fe, ¿no? No solamente de trabajo como fotógrafo, sino también momentos de fe en distintos encuentros. Estos pequeños gestos de saludar uno por uno a las personas cuando salía de las misas, esto de pedir que recen por mí, como recién lo decían, me parece que es uno de los gestos más importantes, ¿no? Me parece que algo muy importante es que Jorge, a pesar de que se convirtió en Francisco, no dejó de ser Jorge. Digo, hay una gran coherencia en su vida. Yo que tuve la oportunidad de estar durante tantos años retratándolo, pude ver que todos esos gestos se replicaron en Roma después.
¿no? Porque acá enseguida muchas veces nos toca ver, ¿no? Que hay una persona que uno conoce que de repente accede a un cargo o algo y enseguida parece que esa persona se transforma, deja de ser la misma. Y acá es muy por el contrario, justamente lo que se guarda, lo que se puede palpar es esa coherencia, es el mismo hombre, ocupa el cargo de mayor servicio, ¿no? Para la iglesia y sin embargo uno puede ver que ha crecido mucho en esa humildad y en esos gestos que hoy nos siguen deslumbrando, ¿no? Para aquellos que los pudimos ver en Buenos Aires, tal vez no nos sorprende tanto muchas de las cosas, pero sé que el mundo está sorprendido por sus gestos porque son realmente que van dejando huella, ¿no? Van marcando un camino y ojalá se convierta, es un líder, pero digo, ojalá pueda ser testimonio, ¿no? Para muchos. Esto fue Con Más Info.